El mercado laboral chino parece estar entrando en una fase de colapso. Hay fábricas que dejan de contratar, pequeños negocios que cierran, jóvenes graduados sin salida y trabajadores de mediana edad descartados de golpe. Mientras las cifras oficiales intentan mostrar control, las imágenes muestran otra realidad. Multitudes compitiendo por cualquier oportunidad. ¿Qué está pasando en China para que el trabajo deje de ser una promesa y se convierta en una lucha desesperada? 天呐，成都的就业市场怎么可以烂成这样？我真的服了。6万个人去抢1190个岗位，这是什么概念？我从过完年就开始找工作，找到现在就根本就找不到工作了。我找工作已经找到绝望了。兄弟们，真没法活了，找份工作太难了。 El patrón se repite en distintas ciudades. Menos empleo, más despidos y más personas buscando una salida. Lo que antes podía parecer un problema individual, ahora parece como una crisis extendida. Y las imágenes son difíciles de ignorar. La economía de China se encuentra en una recesión sostenida, originando una depresión masiva que afecta a cientos de sectores industriales. Un gran volumen de empresas, incapaces de soportar la carga, quiebran consecutivamente, forzando despidos a gran escala y drásticas reducciones salariales en todos los ámbitos. Esta ola de desempleo arrasa a nivel nacional, volviendo la situación del ciudadano promedio sumamente precaria. Y aquí aparece una contradicción clave. Mientras las imágenes muestran estaciones llenas, ferias laborales saturadas y personas durmiendo con sus pertenencias, la versión oficial presenta una realidad mucho más controlada. Pero cuando una cifra no alcanza para explicar lo que millones están viviendo, la calle se convierte en el dato más difícil de ocultar. El aparato oficial del Partido Comunista Chino ha mantenido una campaña constante de falsificación de datos, engañando así a los observadores externos. Los más recientes reportes estadísticos manipulados afirman que la tasa de desempleo urbano a nivel nacional encuestada en marzo se sitúa en apenas un 5,4%. Las estimaciones reales sugieren que la verdadera magnitud de personas desempleadas en China es sustancialmente más elevada que las cifras publicadas por las autoridades. La crisis no termina cuando alguien pierde su empleo. Para muchos después viene algo todavía más duro. Buscar cualquier oportunidad y descubrir que ni las fábricas más básicas abren la puerta. Cuando incluso esas salidas desaparecen, el desempleo deja de ser una pausa y se convierte en supervivencia. Ya me estoy muriendo de hambre por no poder encontrar empleo. Me exigen récord criminal limpio incluso para lo más básico. ¿Qué se supone que puedo hacer? Ni siquiera puedo lograr que me acepten en una fábrica. En este momento tengo unas inmensas ganas de simplemente morirme. Durante años, millones de familias chinas creyeron en una promesa: estudiar, graduarse, conseguir un empleo y avanzar. Pero ahora vemos jóvenes con títulos universitarios sin salida, trabajadores de mediana edad descartados y empresas que ya ni siquiera pueden mantener abiertas sus operaciones. Y cuando las fábricas dejan de contratar, los pequeños negocios empiezan a cerrar y la economía real se contrae, la pregunta ya no es solo cuánta gente está desempleada, sino qué se rompió por dentro para que esto llegara tan lejos. En este momento seguro se están preguntando, ¿qué está pasando en China para que el trabajo deje de ser una promesa y se convierta en una lucha desesperada? De verdad estamos viendo cómo el título universitario pierde valor, las empresas cierran sus puertas y el mercado laboral entero empieza a colapsar desde su base. Pues atentos, que hoy en Noticias Ocultas de China vamos a verlo. Durante años, estudiar era visto como el camino más seguro para salir adelante, pero ahora aparecen jóvenes graduados, personas con maestría y familias enteras preguntándose por qué tantos años de esfuerzo ya no abren ninguna puerta. Y si ni siquiera un título avanzado garantiza un empleo digno, entonces la crisis es mucho más profunda de lo que parece. Mi hija de 27 años, con título de maestría, lleva cerca de todo un año completo intentando asegurar un empleo. Y debido a la tensión generada, la familia entera está agotándose al punto en que casi ya no logramos aguantar la presión. Mi niña cuenta ya con 27 años de edad. Ha estado cargando consigo su diploma de posgrado universitario por casi 12 meses completos, sin lograr conseguir ningún tipo de posición laboral confiable o decente, y albergo dudas sobre si será capaz de resistir todo este castigo psicológico. Durante este ciclo, las cifras de nuevos universitarios graduados han vuelto a romper récords históricos, provocando que la arena competitiva por vacantes se vuelva exponencialmente mucho más hostil y agresiva. Pero el problema no está solo del lado de quienes buscan empleo, también está del lado de quienes antes contrataban, fábricas que reducen actividad, negocios que despiden empleados y empresas que empiezan a quedarse vacías. Cuando el lugar que debería generar trabajo también entra en crisis, el desempleo se multiplica desde la raíz.
Hermana Liu, ¿te enteraste? A lo sumo en una semana, la mitad de las fábricas van a suspender operaciones. ¿Es tan grave? A finales de este mes se va a tener que parar un tercio de todo. Las empresas con músculo financiero podrán aguantar hasta fin de mes, pero las fábricas pequeñas tendrán que parar en estos próximos días. Y detrás de todo esto aparece una pregunta todavía mayor. ¿Qué está pasando con la economía real? Porque cuando pequeños empresarios cierran, cuando los comercios pierden clientes y cuando las compañías ya no tienen capacidad para contratar, el desempleo deja de ser una falla temporal y se convierte en señal de que algo mucho más grande está fallando por dentro. El panorama general está demasiado mal. Muchísimos pequeños dueños de negocios ya no pueden sostenerse por sí mismos. Los que tienen que cerrar, cierran. Y los que pierden dinero, pierden dinero. Si apenas tienen para comer ellos mismos, ¿de dónde van a sacar la capacidad para contratar a más personal? Así que ahora me hago las siguientes 3 preguntas. 1. ¿Cómo es posible que una generación con títulos universitarios y maestrías esté terminando sin ninguna salida clara? 2. ¿Qué tan grave tiene que estar una economía para que fábricas, tiendas y pequeños negocios empiecen a dejar de contratar al mismo tiempo? Y 3. Si las imágenes muestran calles llenas de desempleados, estaciones abarrotadas y personas durmiendo con sus maletas, ¿qué parte de esta crisis todavía no estamos viendo? Atentos, que hoy vamos a responder a todas estas preguntas. La primera pregunta era cómo una generación con títulos universitarios y maestrías puede terminar sin salida clara. Para entenderlo, hay que mirar algo más profundo. No solo hay menos empleos, también se rompió la promesa de que estudiar aseguraba un lugar en el sistema. Jamás me imaginé que mi compañero de cuarto del posgrado perdería su empleo. Y además, ¿cómo pudo ser tan preciso? Quedó atrapado justo a los 34 años de edad. La crisis ya no golpea solo a quienes no estudiaron, también alcanza a quienes hicieron todo lo que se suponía que era correcto. Hace un momento le entregué comida a un estudiante universitario y me hizo morir de risa. Cruzamos un par de palabras. Me dijo, hermano, ¿sabes qué? En mi dormitorio somos 6 personas y 5 se han ido a repartir comida. Soy el único que no está repartiendo. Yo le respondí, pues eso está muy bien. Eso demuestra que la situación económica de tu familia es buena y no necesitas ir a repartir comida, ¿verdad? Él me contestó, no es eso, hermano, tú no sabes, no tengo que ir a repartir comida simplemente porque yo no tengo novia y todos ellos sí tienen novia, así que por eso no necesito ir a repartir comida, ja ja ja. Lo que parece una broma termina revelando algo serio. Incluso universitarios están buscando refugio en trabajos de supervivencia. Ya hace 4 años que me gradué y ahora mismo de verdad no sé qué tipo de trabajo debería buscar. Este mercado laboral es simplemente un mercado laboral deforme. Lo único que nos queda es llorar a gritos. Simplemente siento que no puedo resignarme. Después de haber estudiado arduamente durante más de 10 años, ¿acaso el resultado final de todo esto es quedar desempleada? ¿Ustedes creen o no creen que hoy en día hay verdaderamente muchísimas personas sin trabajo? Y el golpe es aún más fuerte en las grandes ciudades, donde muchos esperaban encontrar mejores oportunidades. En una ciudad como Shenzhen, tú dirías que para alguien como yo, de unos 30 y tantos años, el encontrar trabajo es difícil. Y eso hasta yo puedo entenderlo. Pero lo que nunca jamás me imaginé es que, para un estudiante universitario recién graduado, conseguir empleo en Shenzhen resulte ser sorprendentemente aún más difícil. Es el caso de la chica de Yunnan que duerme en la litera de abajo. Apenas hace un año que se graduó, y el año pasado ya renunció a su trabajo. Renunció a su puesto como operadora de comercio electrónico transfronterizo porque estaba demasiado agotada, y quería buscar un empleo que fuera un poco más relajado. El resultado es que, desde el año pasado hasta hoy, no ha logrado encontrar ni un solo trabajo adecuado. Conseguir un tipo de trabajo donde no te exploten, no te estafen y no te alimenten de falsas promesas se ha vuelto verdaderamente demasiado difícil. Así se responde la primera pregunta. No es que una generación haya dejado de prepararse, es que el mercado al que debía entrar ya no puede absorberla. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si tantos buscan empleo, ¿dónde están las empresas que deberían contratar? La segunda pregunta era ¿qué tan grave debe estar una economía para que sus fábricas, tiendas y pequeños negocios dejen de contratar al mismo tiempo? La respuesta empieza en el corazón de la economía real. Producción frenada, costos subiendo y comercios que ya no pueden sostener empleados. Principalmente es porque el panorama general económico ahora mismo es malo y las materias primas no paran de subir. Así es, sube el petróleo, sube el PTA e incluso el hilo sigue subiendo. Ahora mismo solo estamos aguantando con el inventario de materias primas viejo. Lo que venga después, la verdad es muy difícil de predecir. La verdad ni siquiera me atrevo a imaginar cómo estarán las cosas en una semana.
Si esto sigue así, muchísimas fábricas se verán obligadas a dar vacaciones anticipadas a sus trabajadores. Y cuando una fábrica se detiene, el impacto no se queda dentro de sus paredes, baja hacia toda la cadena, tiendas, vendedores, empleados y familias. Incluso las promotoras de ventas de ropa se están quedando en el paro. Ayer, cuando estaba haciendo mi transmisión en vivo, un seguidor vino a decirme que él trabajaba como vendedor en una tienda de ropa, una boutique de mujeres. Llevaba 10 años trabajando de vendedor y se quedó sin empleo, sin trabajo, y ya no puede conseguir otro trabajo. Esto es de verdad increíble. Resulta que ahora todos los dueños de negocios han despedido a sus empleados para atender ellos mismos sus propias tiendas, ¿es así? Antes lo normal era contratar empleados y quedarse en casa actuando de jefe, pero ahora, ¿qué es esto? Ya ni siquiera contratan empleados, tienen que vigilar la tienda ellos mismos. La contracción no se ve solo en fábricas cerradas, también se ve en oficinas vacías y edificios comerciales que antes concentraban actividad. De repente descubrí que muchísimas personas a mi alrededor se quedaron totalmente sin trabajo literalmente de la noche a la mañana. Tal vez suene como si yo estuviera exagerando solo un poquito con lo que digo, pero es que todo esto es absoluta y completamente real. En el piso de arriba de mi negocio se encuentra toda una torre entera de apartamentos, y en días normales una gran porción del consumo que recibe mi tienda proviene directamente de todos estos jóvenes residentes de ahí arriba. Ellos suelen venir a mi mostrador frecuentemente para que les coloque micas protectoras a las pantallas, o para comprar alguna funda o tal vez adquirir algún cable cargador. Sin embargo, en estos últimos días, de forma muy abrupta me di cuenta de que una gran mayoría de ellos, es decir, la inmensa mayoría de toda la gente que conozco, empacaron sus cosas y se marcharon así sin más, diciendo que ya no iban a seguir trabajando y simplemente abandonaron todo. ¿Cuál es el verdadero motivo de esto? Pues, entre todas estas personas, ayer el joven Liu me lo confesó. Me dijo que el rendimiento de ganancias en la compañía donde él trabaja ha sido pésimo este año, y que su jefe cerró la empresa y se declaró en bancarrota. E incluso me detalló que actualmente una gran porción de sus compañeros en la empresa están presentando sus renuncias y abandonando sus puestos. En la torre comercial más importante e icónica del grupo Wanda, las oficinas corporativas que se ubican en los pisos superiores están tan desiertas que ahora mismo básicamente solo queda una sola empresa ocupando un piso entero, y en algunos de esos niveles ni siquiera queda una sola empresa operando. Imagínense todos ustedes la increíble y aterradora rapidez con la que estas compañías han ido colapsando y quebrando durante este año. ¡Ay! Al ponerme a reflexionar sobre esto me doy cuenta de que, efectivamente, en este año nada, absolutamente nada en la vida es fácil para cualquier persona. El resultado final es que, para las personas nacidas en nuestra época, para los individuos estancados en nuestra edad y que han sufrido el flagelo del despido, los han dejado sumergidos en un mercado laboral desprovisto totalmente de oportunidades legítimas de reempleo. Si las empresas cierran, si las fábricas paran y si los negocios se quedan solos, la falta de empleo deja de ser una anomalía, se convierte en una consecuencia directa de una economía que ya no está generando suficientes puestos para sostener a su propia población. Ahora aparece el siguiente problema. Incluso cuando hay vacantes, la cantidad de personas buscando trabajo parece desbordar cualquier oferta disponible. El mercado deja de funcionar como una puerta de entrada y se convierte en un embudo. La cantidad de personas de mediana edad paseando por los parques para despejarse es muchísimo mayor que en años anteriores, y eso sin contar a los que simplemente se quedan tumbados en casa. Si no lo creen, echen un vistazo a su alrededor. De cada 5 personas, 3 de ellas están tumbadas en casa sin hacer nada. Y resulta que las 2 personas restantes están en el camino buscando un trabajo. Y especialmente entre las personas de mediana edad, hay un lote gigantesco de desempleados. La imagen se repite. Estaciones llenas, gente con maletas, trabajadores esperando. No es solo movilidad, es búsqueda desesperada. Miren esto. Miren, hermanos, la inmensa cantidad de gente que hay aquí. Santo cielo, de verdad que uno se queda sin palabras al ver esto. Es un mar interminable de personas. Echen un vistazo. Este año ya no hay nada que hacer. Miren a toda esta gente. Mírenlos. Todos han tenido que devolverse buscando trabajos temporales. Vean esto. Está completamente abarrotado, lleno a rebosar de gente. Mírenlo. La sala de espera está atestada a su máxima capacidad. El mercado se ha congelado. Este año se ha enfriado por completo otra vez. Cuando demasiada gente compite por muy pocas opciones, el trabajo pierde poder. Y ahí empieza otra parte de la crisis. Las empresas pueden exigir más, pagar menos y descartar casi a cualquiera. En un mercado saturado, conseguir empleo no depende solo de estar preparado, también depende de pasar filtros cada vez más duros: edad, género, experiencia, maternidad, estado civil
y hasta disponibilidad absoluta. ¿Acaso no he estado desempleado hasta el día de hoy, sumando ya un total de 8 meses? Resulta que mis familiares y muchísima gente en Internet usan una frase que es la que más me repiten, que es, búscate lo que sea para empezar, búscate algo que esté más o menos aceptable para empezar a trabajar. Y yo solo quiero preguntar, ¿dónde rayos están esos trabajos más o menos aceptables? ¿En dónde han visto ustedes un trabajo más o menos aceptable? Y cuando el mercado se llena de aspirantes, las condiciones de contratación se vuelven cada vez más restrictivas. La verdadera razón por la que todos no logramos encontrar empleo es que las condiciones de contratación actuales de las empresas son totalmente incomprensibles. No quieren a mujeres casadas que no tienen hijos porque podrían tenerlos. No quieren a casadas con hijos porque podrían tener un segundo bebé. Y tampoco quieren a nadie que tenga que dedicar tiempo a criar a sus niños. A las mujeres solteras, sin hijos, que podrían llegar a casarse, menos aún las quieren. No quieren a mayores de 35 años. Y a los jóvenes de 25 años recién graduados, sin experiencia laboral, tampoco los quieren. No quieren a los de mayor edad porque consideran que es difícil capacitarlos. Y no quieren a los jóvenes porque sienten que los costos de entrenamiento son demasiado altos. La edad se convierte en una frontera invisible. Para muchos, perder el empleo después de los 30 o 35 años significa caer en un terreno del que es muy difícil regresar. Soy nacida en el 93. Apenas perdí mi empleo el mes pasado, justamente a esta edad de 34 o 35 años. ¿Ustedes logran entender cómo me siento? Soy de la generación del 91. Tengo 35 años y llevo más de 2 meses desempleada. En la actualidad, todos los días al abrir los ojos, lo único que siento es estrés. Y al cerrarlos todo, es desorientación y confusión absoluta. Me quedé desempleada justamente hoy. El día de hoy la corporación para la que laboraba simplemente procedió a despedirme de mi cargo. En este año he cumplido ya los 35 años de edad, y al ocurrirme esto de golpe, he perdido todo el sentido de orientación sobre el rumbo que debo de tomar en la vida hacia el futuro. Ese es el círculo vicioso. Hay demasiada gente buscando trabajo y precisamente por eso las empresas pueden excluir más. Pero incluso cuando alguien logra entrar, muchas veces lo que encuentra no es estabilidad, sino explotación. En una crisis laboral, el problema no es solo encontrar trabajo, también importa qué tipo de trabajo queda disponible, bajo qué condiciones y hasta qué punto la necesidad obliga a aceptar abusos. Atención a todos. Ahora que hemos pagado la tarifa de capacitación para el puesto, les informo que está prohibido llevar teléfonos móviles a nuestro taller. Salimos a trabajar como animales de carga. Como animales de carga sin definición, hay que competir a muerte contra ellos, agotarnos hasta morir, simplemente hacerlo y ya. Cuando la oferta de trabajadores sobra, el empleo pierde calidad, se exige más, se paga menos y se normaliza el desgaste. La verdadera causa por la que no eres capaz de encontrar un empleo no es que tus habilidades sean deficientes, sino que hoy en día lo que le hace falta a las empresas no son seres humanos, sino perros sumisos que estén dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa y obedezcan órdenes. Una sola persona haciendo el trabajo que corresponde a 2, recibiendo el sueldo de un solo empleado. Debo haber enviado cientos de currículums. He ido a tantas entrevistas que ya no puedo llevar la cuenta, y cada vez me rechazan. ¿Acaso los compañeros a tu alrededor no te lo han contado? Todos en este montón de gente están sin trabajo. Buscando información de verdad, me desmayo del impacto. He leído publicaciones de otras personas diciendo que este puesto tiene horario de 9 de la mañana a 10 de la noche, donde salir a las 10 u 11 de la noche es la norma constante durante todo el año. Y si eres una mujer embarazada, te dan trato especial. Solo tienes que quedarte hasta las 8 de la noche para salir. Ja, ja, ja. Y luego, encima de eso, durante tus horas de trabajo, tienen que confiscarte el celular. Y el domingo es obligatorio hacer horas extras no remuneradas por mediodía. Ja, ja, madre mía. Apresúrense en destruirme el ánimo. ¿Qué clase de diferencia tiene siquiera este tipo de trabajo con estar en prisión? Y cuando el trabajador acepta condiciones peores, no siempre es porque quiera. Muchas veces es porque no hay otra puerta abierta. Siendo yo una diseñadora madura y formada, ya con 4 años de experiencia laboral y graduada en licenciatura de comunicación visual, resulta que luego vienes a decirme que me vas a pagar un sueldo mensual de 3,000 yuanes, donde una sola persona tiene que encargarse del trabajo de 3 empleados, y me ofreces un salario de 3,000 yuanes. De verdad me he quedado totalmente sin palabras. Es que ni siquiera a los animales se les explota y agota de una manera tan brutal. Pase lo que pase, jamás se involucren en esos trabajos flexibles y baratos de economía chic. Yo misma lo puse a prueba y lo experimenté por todas ustedes. Acabo de intentar trabajar apenas 3 días en esos empleos flexibles. Exigen turnos agobiantes de 10 horas al día por un pago de miseria de apenas 120 yuanes. Mis brazos quedaron tan exhaustos que era físicamente incapaz de levantarlos y la palma entera de mis manos me ardía con dolor agudo. La ropa que traía puesta se mantuvo empapada en sudor durante todo el transcurso del día sin lograr secarse.
Llamar a esto un trabajo es una broma. Es evidente que estas prácticas son sinónimo de desgastar nuestra vitalidad hasta vaciarnos. Simplemente me resultó imposible encontrar un empleo auténtico en la calle, y fue entonces cuando, al tratar de conseguir un puesto en una fábrica pensando en la posibilidad de ahorrar algo de dinero mudándome hasta la ciudad de Hangzhou, me encontré con la cruda realidad de que me han estado estafando incesantemente, estafándome una y otra vez de forma cruel. Me forzaron a comprar mantas y edredones a un costo absurdo de 280 yuanes. La supuesta cuota obligatoria de revisión médica me exigió desembolsar 100 yuanes extras, para luego cobrarme otros 200 yuanes en falsas comisiones de transporte, a lo cual le sumaron otros 100 yuanes por concepto de procesamiento de documentación. Y para empeorar las cosas, las estafas no se limitaron a un único episodio, sino que me engañaron de manera reiterada. Al contabilizar todos estos fraudes y cargos falsos, descubrí que después de arribar a Hangzhou, y sin ni siquiera haber iniciado mi primer turno laboral en las instalaciones de la planta de ensamblaje, me habían robado fraudulentamente más de 2.000 yuanes en total de mis ahorros. Después de sortear esos infiernos, logré encontrar un puesto a duras penas en una fábrica donde realizaba trabajo duro, pero las condiciones eran agotadoras en un nivel insoportable. Y para colmo, a personas con nuestros perfiles que carecen del adiestramiento previo en el ritmo de manufactura de fábrica, los líderes y supervisores de línea sienten absoluto desdén y directamente nos repudian. Como corolario de todo lo anterior, al no poder seguirles el demencial ritmo operativo, me ganaba reprimendas abusivas y gritos humillantes. La tarifa pagada por hora era unos míseros 23 yuanes, y eso sin siquiera ofrecernos el paquete de subsidio de comidas incluido. Encima de todo, nos robaban tiempo y demandaban invadir turnos adicionales. Les prometo que durante todo el resto de mi vida, jamás de los jamases volveré a tener ni el más mínimo deseo de ingresar a trabajar a ninguna fábrica. La explotación manufacturera en esos establecimientos industriales, en definitiva, no es una actividad diseñada para el esfuerzo de los seres humanos. Aquí aparece una conclusión incómoda. Para muchos, el problema no es solo no tener empleo, es que las opciones disponibles ya no parecen ofrecer una vida digna, y por eso millones terminan moviéndose hacia una última red de supervivencia. Cuando el empleo tradicional se cierra, muchos buscan una salida rápida, repartir comida, conducir por aplicación o aceptar trabajos flexibles. Pero si demasiada gente entra al mismo refugio, ese refugio también empieza a romperse. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Tantos repartidores de Hoa de Logistics y ninguno tiene pedidos. En el pasado yo era jefe de tren y ahora me dedico a repartir comida en Shanghái, pasarme los días en la calle. En realidad, desde hace apenas medio mes comencé a enviar mis currículums y todos cayeron en el olvido. Pero incluso esa salida empieza a saturarse. Lo que antes parecía un plan B, ahora tiene demasiadas personas compitiendo por las mismas órdenes. Me he pasado todo un mes durmiendo en la terminal de autobuses de Longhua. Durante todo este último mes no he tenido absolutamente nada que hacer. Muchísimas fábricas no están aceptando a nadie. Traté de ir a repartir comida y resulta que ya ni siquiera en los repartos hay cupo. En realidad, actualmente toda la estructura de la sociedad se está sosteniendo únicamente gracias a los servicios de reparto de comida y a los conductores de transporte por aplicación, funcionando como la última e inestable red de seguridad de la base social. Los adultos jóvenes que no pueden conseguir empleo y se niegan a ser explotados en las fábricas, sencillamente toman la decisión de irse a repartir comida. Las personas de mediana edad cuyos proyectos de negocios se fueron a la quiebra y perdieron el capital ahorrado de toda su vida, o aquellos altos ejecutivos corporativos que resultaron despedidos masivamente y se encuentran en la imposibilidad de reubicarse en el mercado, han elegido registrarse para trabajar como conductores de plataforma. Todo esto significa invariablemente que todos y cada uno de los días hay un flujo constante de personas nuevas que ingresan al sistema para repartir entregas, buscando arrebatar una ínfima porción de los ingresos para sobrevivir, y debido a esa saturación total, las aplicaciones de ninguna manera sufren escasez de mano de obra. Es por este motivo que las tarifas y comisiones de pago han comenzado a desplomarse en picada estrepitosamente. Precisamente a través de estos dos amplios grupos demográficos, aquellos en las motocicletas de entrega de comida y los que operan los autos de plataforma, se ha constituido la base que terminó fungiendo como la red final de contención ante todos los gravísimos riesgos mercantiles que amenazan a nuestra entera sociedad. Si por alguna eventualidad todo este precario sistema terminara desapareciendo, el problema se tornaría auténticamente inmanejable. Y detrás de esa red de supervivencia hay jornadas extremas, comida mínima y habitaciones compartidas por personas que han perdido casi todo. Ha sido solo después de dedicarme al trabajo de repartidor que por fin llegué a comprenderlo. Resulta que verdaderamente hay individuos que pueden someterse a jornadas laborales de 15 horas al día sin el más mínimo descanso, y existen personas que solo ingieren unos panecillos de 10 yuanes en todo el día y con eso logran sobrevivir la jornada entera. Hay personas que, bajo tormentas de lluvia, continúan corriendo por las avenidas con todo el cuerpo completamente empapado, y sin dudarlo, suben docenas de pisos corriendo a toda velocidad.
Al sufrir accidentes en sus motos, su preocupación inmediata antes que cualquier herida es verificar si la comida se ha derramado o no. Logran pilotar sus motocicletas a velocidades temerarias donde pueden cubrir distancias de 3 kilómetros en un solo minuto. Dentro de pequeñas habitaciones de apenas docenas de metros cuadrados, se logran hacinar 5 o 6 personas juntas. Entre ellos convergen desempleados, hombres que sufrieron el divorcio, individuos atrapados en espirales de deudas crónicas, así como seres que, tras decepcionarse por completo de la vida, han decidido meramente sobrevivir contando sus días uno tras otro. La economía gig aparece como colchón social, pero también como síntoma. Si tantos terminan ahí, no es porque todos hayan elegido libertad, sino porque el empleo formal ya no absorbe a quienes quedaron fuera. La última pregunta era qué parte de esta crisis todavía no estamos viendo, y la respuesta más dura aparece cuando el desempleo deja de ser una estadística y se convierte en cuerpos durmiendo en estaciones, bancos, calles y bajo puentes. ¿Ya vieron? ¿Cuánta gente hay? Miren por este lado. El entorno general este año es muy malo. Trata de tomártelo con más tranquilidad. Al principio muchos siguen enviando currículums, pero cuando pasan semanas y meses sin respuesta, la angustia empieza a transformarse en agotamiento. A lo largo de estas casi 3 semanas desde que me quedé sin empleo, he estado enviando currículums todos los días. En plataformas como Voz y 51 Job, envío solicitudes a decenas de empresas cada día. Incluso llegué a gastar más de 60 yuanes para pagar una membresía VIP, actualizando mi currículum todos los días, pero fue completamente inútil. Todas las aplicaciones se hundieron en el mar sin respuesta. Fui despedida y llevo más de 4 meses desempleada. Me he pasado enviando currículums desde casa hasta el punto de dudar de mi propia existencia. Incluso he llegado a sospechar si acaso fui vetada por toda la industria. ¿Ustedes logran entender esa sensación? Con los currículums que envío, la norma general es que los dejen en visto sin responder, o que simplemente contesten que mi perfil no encaja. Me costó muchísimo conseguir una entrevista y al final terminé siendo rechazada en la segunda fase. Después de la búsqueda, viene el desgaste emocional. Ansiedad, insomnio, vergüenza, confusión y miedo al futuro. Por fin me he dado cuenta de la realidad. No poder encontrar trabajo causa un colapso verdadero. Renuncié a mi trabajo en abril del año pasado, y hasta ahora en marzo todavía no he encontrado empleo. Desde el principio cuando renuncié yo estaba llena de confianza, creyendo que el próximo trabajo definitivamente sería mucho mejor. Pero el resultado es que hasta el día de hoy no tengo ni un solo empleo. Enviar currículums y seguir enviando currículums. He enviado cientos de solicitudes y siguen hundiéndose en el mar sin respuesta. ¿Por qué resulta tan exageradamente difícil para las personas de nuestra época encontrar un trabajo? Siento que ahora mismo es como si estuviera enferma mentalmente, al no conseguir empleo y pasarme enviando currículums todos los días desde aquí. Querer ir a un trabajo pero darme cuenta de que el sueldo es demasiado bajo y entonces ya no querer ir. Tratar de rendirme y relajarme pero ser incapaz de desconectar. Y tratar de competir ferozmente en el mercado pero nunca lograr ganar. Además, resulta imposible encontrar trabajo. Me siento tan angustiada que me es imposible conciliar el sueño. El día de ayer todavía estaba trabajando en mi puesto, y resulta que el día de hoy ya soy una desempleada. ¿Quién puede lograr comprender algo así? Simplemente sucedió sin el más mínimo indicio previo, y de repente, de una forma totalmente abrupta, te lo notifican de imprevisto. Y después de eso, no sé si todo el mundo comparta esta sensación, el caso es que sientes un pánico inmenso en el corazón, tu mente se vuelve un caos, y te quedas paralizada sin saber qué hacer. Y cuando el sistema ya no ofrece respuestas, aparecen escenas que antes parecían excepcionales. Personas durmiendo bajo puentes, en estaciones o junto a sus pertenencias. ¿Durante cuánto tiempo exactamente te la has pasado durmiendo aquí en los resquicios y recovecos bajo los puentes peatonales de la ciudad? Para estas alturas me imagino que fácilmente han transcurrido por lo menos unos 3 meses. ¿De verdad ya llevas 3 meses sobreviviendo en estas condiciones? Vaya, fíjate tú, yo transito por esta avenida día tras día, y en todo este lapso de tiempo jamás me percaté. Jamás llegué a notar tu presencia en este sitio. Es que este túnel peatonal de arriba resulta verdaderamente invisible. Así se ve la crisis cuando baja de las cifras a la calle. No solo son desempleados, son personas intentando conservar un mínimo de estabilidad mientras todo a su alrededor se vuelve más frágil. Después de ver los testimonios, las fábricas, las estaciones y las calles, queda una pregunta inevitable. ¿Esto es solo una mala racha del mercado laboral o el síntoma de un deterioro económico más profundo? Manifestando como dicho desafío compite de manera aterradora con los asfixiantes niveles de carestía que azotaron a los trabajadores a lo largo de la turbulenta década de los años 90. Algunos comparan esta situación con épocas anteriores de dificultad extrema, cuando encontrar empleo podía tomar meses y obligaba a sobrevivir con casi nada. Buscar trabajo en el año 2000 era extremadamente difícil.
La gente pasaba horas recorriendo fábricas sin encontrar vacantes, ya que casi todas estaban llenas. Cuando abrían pocos puestos, llegaban decenas de aspirantes, haciendo que las probabilidades fueran mínimas. En mi caso, tardé medio año en conseguir empleo. Durante ese tiempo viví en condiciones muy duras. Apenas comía un sándwich al día y en la noche solo bebía agua. Fue una etapa muy difícil, donde encontrar trabajo era casi imposible. Pero el punto no es solo comparar épocas, el punto es entender si el sistema actual está dejando fuera demasiadas personas mientras intenta mantener una imagen de control. Han pasado ya tantos años y resulta que en todo este tiempo ellos solo se han dedicado a hacer 4 cosas: crear falsos ídolos para ser idolatrados, fabricar fraudes y falsificaciones, difundir rumores propagandísticos y cometer atrocidades imperdonables contra el pueblo. El texto expresa una crítica muy dura hacia la situación económica y política en China, afirmando que quienes fracasan económicamente quedan invisibilizados por el sistema. Sostiene que las cifras oficiales, como la tasa de desempleo del 5,4%, estarían manipuladas y no reflejan la realidad de muchas personas que viven en precariedad. También plantea que solo quienes tienen empleos estatales seguros gozan de estabilidad, mientras que el resto de la población enfrenta condiciones difíciles, con pocas oportunidades y riesgo de exclusión. En este panorama, describe 2 opciones extremas para la población: seguir sobreviviendo en condiciones duras o caer en la miseria. Finalmente, el texto concluye que, según esa visión, no sería posible resolver estos problemas sin un cambio profundo en la estructura política del país. El video empezó con una pregunta sobre empleo, pero termina mostrando algo más amplio: educación que ya no protege, empresas que ya no resisten, trabajadores descartados y una red social informal que se está saturando. La crisis laboral, entonces, no parece un problema aislado, parece una ventana hacia una fragilidad mucho más profunda. Hoy vimos 3 capas de una misma crisis: una generación preparada que no encuentra futuro, empresas que ya no pueden contratar y una economía real que parece dejar cada vez más gente fuera del sistema. Lo más inquietante es que las imágenes no muestran solo desempleo, muestran agotamiento, desplazamiento, miedo y una lucha diaria por sobrevivir. Y ahora la pregunta queda abierta: si esto es lo que ya se ve en las calles, en las estaciones y en las ferias laborales, ¿cuánto más grande puede ser la crisis que todavía no aparece en las cifras oficiales? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más personas puedan ver lo que está ocurriendo.